¿Qué tal, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo? Les saluda Carlos Efrén, más conocido como Charlie. En este día, miércoles, vengo a compartir con ustedes el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo del 16 al 21. Vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda duda, todo miedo, todo temor, todo lo que no venga de Dios. Permíteme que pueda acoger la palabra de Dios, que es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestros senderos, que pueda vivirla y también que pueda predicarla. En el nombre de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les invito para que saquen sus Biblias, por favor. Aquí yo tengo la mía. Y también tengo ya en letra grande esta lectura en mi dispositivo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo del 16 al 21. Dios mandó su Hijo para que el mundo se salve por él. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado porque no ha creído en él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. El juicio consiste en esto, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra perversamente detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ok, mis queridos hermanos, vamos a ir analizando para que podamos entender qué nos está diciendo la palabra del Señor en este día miércoles. Vamos a empezar por el versículo 16. Estamos leyendo el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo del 16 al 21. Versículo 16 dice así: Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Aquí tenemos la primera enseñanza que nos dice que Dios tanto amó al mundo, que dio a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en él. Entonces, como aquí vemos que el plan de Dios es que nosotros creamos en Jesucristo, el Hijo único de Dios. Tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que quien crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Ese es el plan de Dios, que quiere que todos nos salvemos. ¿Recuerdan 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 4? Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Y en ese plan, para que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad, ¿qué hizo Dios? Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Ahora aquí está la clave. ¿Cuál es la clave? Ayúdenme a descubrir. Hay un requisito: creer en él. Ahora, cuando hablamos de creer en él, no se está refiriendo a que uno dice: yo creo que Jesús es mi Salvador, amén, aleluya, soy salvo. No.
¿Recuerdan Lucas 6:46? ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen? Hay que hacer algo. Lo que yo les digo, dice Lucas 6:46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? También en San Mateo 7:21 nos dice, no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre, dice Jesús. Entonces, aquí vemos que hay que creer y también hay que hacer. Se trata de obediencia, hacer lo que Jesús nos manda. Hay que obedecerle a Jesús, no solamente decir yo creo en Él, soy salvo. Y si no lo obedezco, entonces no me mantengo en la verdad, según el Evangelio de Jesucristo. Seguimos. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. ¿Recuerdan? 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 4. 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Y por eso, dice, Dios no mandó al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será juzgado. El que cree en Él no será juzgado. Otra vez. El que cree en Él no será juzgado. El que no cree está juzgado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Otra vez. El que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Hay que creer, hermanos, en Jesucristo, obedecer a sus palabras, obedecer a sus mandamientos, no solamente decir yo creo en Jesucristo y soy salvo. No, se trata de hacer. ¿Recuerdan Lucas 6:46? Porque me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando. Otra vez repasamos Mateo 7:21. No todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga. Hay que hacer, creer y hacer, creer y obedecer. El que haga la voluntad de mi Padre, dice, bendito sea Dios. Seguimos. El juicio consiste en esto, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz porque sus obras eran malas. Otra vez. El juicio consiste en esto, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz del mundo? Jesucristo. ¿Recuerdan? Yo soy la luz del mundo, dice Jesucristo. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Los hombres prefirieron el pecado a la luz. Los hombres prefirieron ser amigos del mundo que ser amigos de Cristo. Cristo dice, yo soy la luz del mundo. Pero los hombres prefirieron las tinieblas, el pecado, ser amigos del mundo, escuchar lo que el mundo ofrece, escuchar a los instrumentos del enemigo. ¿Recuerdan el enemigo? El rey de las tinieblas. Dice que los hombres prefirieron las tinieblas en vez de preferir la luz. ¿Recuerdan lo que dice Santiago 4:4? Todo el que se declara amigo del mundo se declara enemigo de Dios. Porque del mundo ofrece muchas cosas que parecen bonitas, que parecen buenas, que al fin nos pueden terminar llevando al pecado, a la tiniebla. ¿Y por qué los hombres prefirieron las tinieblas y no la luz? Nos dice aquí, porque sus obras eran malas. Otra vez, porque sus obras eran malas. Por tercera vez, porque sus obras eran malas. Entonces, cuando las obras de nosotros no son conforme a los mandatos y preceptos de nuestro Señor, entonces preferimos las tinieblas. Preferimos que no se nos hable de la palabra del Señor. Preferimos no asistir a la Santa Eucaristía.
preferimos alejarnos de Dios, preferimos renegar de la fe, preferimos cometer herejías. Herejía es que uno no cree en alguno de los mandatos o preceptos de nuestro Señor Jesucristo. O peor aún, otros cometen el pecado de la apostasía y se salen de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque sus obras son malas y prefirieron las tinieblas en lugar de preferir a la luz. Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Pues todo el que obra perversamente detesta la luz. Ay, ay, ay. Todo el que obra perversamente detesta la luz. Y ustedes y yo, hermanos, ¿cómo son nuestras obras? ¿Son buenas según los mandatos del Señor, según la enseñanza de nuestra Santa Madre Iglesia, de la jerarquía de la Iglesia? ¿Son nuestras obras así? ¿O son nuestras obras según el mundo? Que no nos gusta rezar, no nos gusta leer la Biblia, nos gusta andar de aquí para allá en fiestas paganas, nos gusta andar escuchando a mandatos y preceptos de hombres. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo están nuestras obras? Pues todo el que obra perversamente detesta la luz. Ustedes han escuchado cuando una persona escucha la palabra del Señor y sus obras son malas. Detesta que le hablen la palabra de Dios. No me hable de eso, me aburre. No. Yo he tenido varias situaciones cuando les he dicho a algunas personas: vengan y yo les explico con la palabra del Señor. No, con la palabra del Señor no. Mejor sigamos hablando de otras cosas menos de la palabra del Señor. Ese es el enemigo, que no quiere que nosotros nos salvemos. Mientras, como dice en 1 Timoteo 2:4, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. El enemigo quiere que todos los hombres se mantengan en las tinieblas y no se salven. ¿Recuerdan la parábola del sembrador en Marcos 4, del 1 en adelante? Cuando nos habla de la parábola del sembrador que echó semilla a lo largo del camino, en terreno pedregoso, en terreno lleno de espinas, y que la gente lo acogía a las palabras de Dios, y luego viene el diablo y se lo lleva para que la gente no crea y no se salven. Mientras Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad, el enemigo quiere enredarlos y que se mantengan en las tinieblas. Pues todo el que obra perversamente detesta la luz y no se acerca a la luz, y para no verse acusado por sus obras. No se quieren acercar a la luz, no se quieren acercar a la palabra del Señor. ¿Cuál es la luz? Jesucristo. Yo soy la luz del mundo. No, hay gente que no se quiere acercar a Jesucristo, a su palabra, porque al leer su palabra, la palabra de Dios nos va a tocar, porque la palabra de Dios, como dice en Hebreos 4:7, es viva y eficaz, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, donde se divide el alma y el espíritu hasta los tuétanos. Y ahí es cuando nos golpea duro. Y como nos golpea duro y no estamos dispuestos a cambiar, ya no queremos escuchar la palabra del Señor. Cuando las personas viven arrejuntadas y van a la misa y dice el sacerdote: hay que casarse, el sacramento del matrimonio es muy importante. Oh, no, de eso no nos hable. No, ahí ya no queremos escuchar. Cuántas personas no han hecho bautizar a sus niños todavía, que ya están grandes. Y cuando alguien viene y nos dice: es necesario que se bauticen los niños, que se revistan de Jesucristo, que sean herederos del cielo, que sean miembros de la iglesia de la cual Jesucristo es la cabeza, de la iglesia del cuerpo. Oh, no, de eso no me hablen de eso. Ajá. ¿Qué más? Vamos a confesarnos. Oh, no, yo no creo en la confesión. ¿Cómo voy a decir mis pecados a otro hombre pecador? Dios no dejó a gente que perdonen pecados aquí. Totalmente contrario al Evangelio. Contrario al Evangelio. Mientras aquí dice que el que obra perversamente detesta la luz, no se acerca a la luz,
para no verse acusado por sus obras, porque la palabra de Dios nos toca hasta lo más profundo de nuestro ser. Y nosotros no podemos mentirle a Dios ni a nosotros mismos. Nosotros sabemos cómo estamos por dentro. Sabemos que cuando la palabra de Dios, que es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestros senderos, nos llega hasta lo más profundo del alma. Y si nuestras obras no son buenas, ahí es cuando Dios nos está hablando. Y muchos de nosotros, dice la Biblia, que preferimos las tinieblas que la luz, o sea que a Jesucristo. Jesucristo dice: yo soy la luz del mundo. En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz. El que realiza la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz. ¿Quién es la luz? A Jesucristo. Jesucristo dice: yo soy la luz del mundo. El que realiza la verdad se acerca a la luz. Entonces, el deseo de nuestro Señor Jesucristo, el mandato para nosotros, es que nos mantengamos en la verdad. ¿Recuerdan ustedes San Juan 8:31? Vamos a ver qué nos dice San Juan 8:31. Estamos hablando de que Jesucristo, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que estamos hablando. Estamos hablando del Evangelio según San del Evangelio según San Juan, capítulo 16 del Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo del 16 al 21, que tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, que los hombres prefirieron las tinieblas que a la luz. Y Cristo es la luz del mundo. Y Cristo, que es la luz del mundo y que no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo, quiere que nos mantengamos en la verdad. Vamos a ver qué nos dice San Juan 8:31. Decía pues Jesús a los judíos que habían creído en él: si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El deseo de Jesús es que seamos sus discípulos verdaderos, manteniéndonos en la verdad, y esa verdad nos hará libres. Dice el versículo 33: ellos le respondieron: nosotros somos descendencia de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, os haréis libres? El versículo 34 dice: Jesús les respondió: en verdad os digo, todo el que comete pecado es un esclavo. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y como dice en San Juan 8:44, el diablo es padre de toda mentira. Entonces, aquí los judíos le están diciendo a Jesucristo, como muchos de nosotros en algún momento podemos pensar que no somos esclavos, que somos libres. ¿Y qué tal cuando la ira nos domina, por ejemplo? Somos esclavos de la ira. ¿Qué tal cuando nos domina la mentira? Somos esclavos de la mentira. ¿Qué tal cuando nos domina el afán por el dinero? Somos esclavos del dinero, que también se llama idolatría. ¿Recuerdan dónde está Efesios 5:5? Que el que se apega al dinero comete idolatría. Somos esclavos de eso, esclavos de las tinieblas, esclavos del enemigo. Entonces, aquí vemos que Jesucristo quiere que nos mantengamos en la verdad, que conozcamos la verdad para que por esa verdad seamos libres. Vamos a ver también qué nos dice por aquí en Primera de San Juan, capítulo 1, versículo 6. Abran sus Biblias, por favor. Vamos a Primera de San Juan,
primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 6. Si decimos que estamos en comunión con Él, si decimos que tenemos una unión común, una comunión con Él, o sea, con Jesucristo, y caminamos en tinieblas, y caminamos en el pecado, y le servimos al enemigo a través de nuestras obras, mentimos y no obramos la verdad. Wow, mis queridos hermanos, les recuerdo, estamos leyendo la primera carta de San Juan, primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Vamos a leer otra vez. Si decimos que estamos en comunión con Él y caminamos en tinieblas, mentimos y no obramos la verdad. Nosotros podemos decir que yo sí creo a Jesucristo, yo sí cumplo con sus preceptos según nosotros. Pero aquí nos dice, si decimos que estamos en comunión con Él y caminamos en tinieblas, ¿qué será caminar en tinieblas? Ayúdenme a pensar. Por ejemplo, obramos la mentira, obramos el adulterio, obramos la fornicación, obramos el pecado, apoyamos al aborto. ¿Qué más? Ayúdenme a pensar ustedes, digan ustedes también. Participemos todos. ¿Qué más puede ser caminar en tinieblas? Seremos personas corruptas, personas que obramos la injusticia, personas que amamos y obramos la mentira. ¿Qué más será caminar en tinieblas? Ayúdenme a pensar ustedes, ayúdenme. ¿Qué más será caminar en tinieblas? No caminar en la luz, no seguir a Jesucristo. San Juan 14:6, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Alejarnos de Jesucristo. Si hacemos esas cosas, caminamos en las tinieblas, no obramos la verdad. Pero si caminamos en la luz, como Él mismo está en la luz, estamos en comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo nos purifica de todo pecado. Vamos a leer el versículo 8, primera de Juan 1:8. Si decimos no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Otra vez, si decimos no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. ¿Cuántos por ahí pensamos que no, yo no peco, como yo no robo, como yo no mato, yo no soy corrupto y yo no tengo pecado, no tengo necesidad de confesarme? Y dice aquí, si decimos no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Recuerdan que Jesucristo quiere que obremos la verdad. Jesucristo, que es la luz del mundo, el camino, la verdad y la vida, quiere que obremos según la verdad. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Jesucristo quiere que nos mantengamos en la verdad y la verdad nos hará libres. Si decimos no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Entonces, al momento de nosotros decir yo no tengo pecado, yo no necesito ir a confesarme, la verdad no está en nosotros. Vamos a ver qué nos dice la segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 4. Ok. Segunda de Juan, capítulo 1, 4. Me alegré mucho al encontrar entre tus hijos quienes viven según la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. ¡Wow! Otra vez dice, me alegré mucho al encontrar entre tus hijos quienes viven según la verdad. Entonces, si nosotros vemos el Evangelio según San Juan, todo el Evangelio nos habla acerca de mantenernos en la verdad. También las cartas de San Juan, primera de Juan, segunda de Juan, que dice, me alegro mucho al encontrar que entre tus hijos
Me alegro mucho al encontrar entre tus hijos quienes viven según la verdad. Otra vez, aquí es importante que siempre nos mantengamos en la verdad de Jesucristo. También vamos a leer 3 de Juan 1:4, a ver qué nos dice. No experimento alegría mayor que oír que mis hijos viven según la verdad. Dice San Juan, no experimento alegría mayor que escuchar que mis hijos viven según la verdad. ¡Wow! Cuán importante es, mis queridos hermanos, vivir según la verdad. ¿Y cuánto vivimos lejos de la verdad? Vivimos en tinieblas. Pero mis queridos hermanos, cada día que nos levantamos es una nueva oportunidad que el Señor nos da para acercarnos más a Él, para alejarnos de las tinieblas, del pecado, de la apostasía, de las herejías, y vivir en la verdad de Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Eso es lo que Jesús nos dice en Juan 9:5. Yo soy la luz del mundo. En San Juan 14:6 lo dice el Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el Evangelio de hoy que estamos leyendo, San Juan 3:16 al 21. Tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que el mundo se salve y no se condene. Jesucristo no vino a condenar al mundo, sino los que no creen en Él ya están condenados por no mantenerse en la verdad. Entonces la invitación de nuestro Señor Jesucristo en este día miércoles para ustedes y para mí es que nos mantengamos siempre según la verdad de nuestro Señor Jesucristo, creyendo en Él y obedeciéndole a Él, actuando, obrando según la verdad, no solamente hablando, mis queridos hermanos. Por favor, no nos dejemos confundir. Hay instrumentos de Satanás que nos quieren vender la idea que solamente declara que Jesús es tu Señor y ya eres salvo. No. ¿Recuerdan ustedes lo que dicen en Santiago 2:17? Hasta los demonios dicen, Jesús, tú eres el Hijo de Dios Altísimo. ¿Recuerdan? Entonces no solamente basta con hablar, yo creo en Jesucristo, sino basta en creerle a Él, obedecerle a Él y mantenernos en la verdad del Evangelio según nuestro Señor Jesucristo. Gracias, mis queridos hermanos. Los quiero mucho en el amor de Jesucristo y les invito para que siempre sigamos perseverando cada día y mantenernos siempre en la verdad, mantenernos siempre en Jesucristo. Juan 9:5, yo soy la luz del mundo, dice Jesucristo. Juan 14:6, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Mantengámonos siempre en comunión con Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias, mis queridos hermanos, por este tiempo. Gracias por dedicarle este tiempo para deleitarnos con la palabra del Señor, que es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestros senderos. Que el Señor les bendiga, que la Virgen María les acompañe en todo momento, que interceda por todas sus necesidades y también las mías en todo momento. Un abrazo.